Buenas tardes, queridos estudiantes, jóvenes, señoritas, buenas tardes, bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a domingo 29 de junio del año 2025. ¿Qué tal, chicos, chicas? Esperando que estén bien. Katia, buenas tardes. Ana, Fabiola, Doctor, Analí. buenas tardes. Hola, Katia. Esperando que Buenas estén tardes, bien. profe. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, Marisa, buenas tardes, queridos chicos. Profesor, Hoy buenas día, tardes. buenas tardes. Hoy día, ¿qué se celebra? 29 de junio. ¿Saben qué se celebra? Hola, Sonia, buenas tardes. El día del pescador, profe. Claro, hoy se celebra el día de San Pedrito. San Pedro y San Pablo, profesor. Muy bien, Katia. San Correcto, San Pedro, Pedro y San San Pablo. Pablo. Sí, así es cierto. Bueno, Chimbote es la fiesta de Chimbote hoy día. Bueno, son seguidores del santo patrón de San Pedro. Y con ustedes estamos culminando este segundo bimestre con este tema que vamos a abordar el día de hoy. En este bimestre hemos visto un poco del costumbrismo, hemos visto literatura romántica con Ricardo Palma. La clase pasada hicimos un pequeño tema vinculado al realismo peruano con dos grandes escritores, Manuel González Prada y por otro lado don Glorina Maute Turner, ¿sí? Dos escritores. En virtud de esto vamos a desarrollar el día de hoy a otro ítem que es razonamiento verbal. ¿Sí? Nos vamos a ir a módulo de RV. Un poco Profesor, por buenas ahí. noches. Hola Roxana, buenas, ¿cómo estamos? Entonces, lo que tengan su módulo ahí, manito, van a ir a razonamiento verbal. Vamos a hablar un poco de ese tema. Siempre la recomendación que les, muchachos, señoritas, tomar atención, prestar atención. Es importante que tomemos mucha atención a las clases que vamos desarrollando, tomar nota, tomar apuntes. Ese es el verdadero estudiante de tomar apuntes. Y por otro lado, participar en clase. Bueno, en este grupo tengo varios que ya me han participado. Y sigan en ese ritmo, en ese orden. Bien, hoy día vamos a platicar acerca de los tipos de texto según la ubicación de la idea principal. Vamos a este bimestre ver un poquito también de lo que es comprensión y lectura. Y nuestro propósito va a ser, en este caso, como propósito de aprendizaje, es que ustedes al finalizar la clase puedan identificar la idea principal, sea pues de texto analítico, sintético, encuadrado, sintetizante, analizante, etcétera, que vamos a ver a detalle en esta sesión, pero sí la invocación siempre, queridos chicos, es prestar atención. Es sencillo este tema. Vamos con lo expuesto entonces. Partimos por hablando de los textos analíticos. ¿Qué son los textos analíticos? Ojo, recuerden todo vinculado a la idea principal, ¿no? Y cuando hablamos de idea principal, queridos estudiantes, cuando hablamos de idea principal, el primer paso que hemos visto ya en bimestres pasados, el primer paso es identificar el tema. ¿Sí? Ese es el primer paso. ¿Y cómo identificamos el tema? Seguramente también recuerdan, ¿no? El tema identificamos haciendo la pregunta, ¿de qué trata el texto? El texto leído. Y recuerden que el tema era una frase nominal. El celular, el sistema solar, la célula, el sistema planetario, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos el tema, preguntamos, ¿qué dice del tema? ¿O qué se dice del tema? Se dice tal cosa. Ahí sale la idea principal. Recuerden que la idea principal ya tiene verbo. Eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, en este punto, chicos, vamos a partir por los textos analíticos y vamos a indicar que se trata de aquellos textos que presentan la idea principal, ojo, la idea principal al inicio. ¿Sí? Aquí está la idea principal, la cual va a ser desarrollada en base a precisiones, ejemplos y otras aclaraciones. La fórmula sería así. Al inicio del texto del párrafo va la idea principal y luego desarrolla toda idea secundaria. ¿Sí? Y cuando graficamos sería de esta manera. Vamos a suponer que este es un texto, una hojita del texto. Al inicio va a estar la idea principal.
al inicio del texto. Un renglón, 2 renglones a lo mucho. Y de ahí todo lo demás es la idea secundaria. Sí, idea secundaria. Ojo, eso se llama textos analíticos. Vamos con el ejemplo. A ver, una voluntaria que me ayude con la lectura. Que me ayude con esta lectura de este párrafo. Yo, profesor. A ver, hija, ayúdame, ¿no? El sueño es un fenómeno fisiológico complejo fundamental para la salud de las personas. Se trata de un proceso universal en el reino animal y es una necesidad básica de nuestro organismo que nos permite descansar y recuperarnos física y mentalmente. Se caracteriza por cambios en la actividad fisiológica y por una menor respuesta ante estímulos externos. Gracias, Zoraida. Luego me va a ayudar Ruth. A ver. Ahí vuestra compañera lo ha leído. Voy a leer una vez más ese texto. ¿Cuál es la idea principal? El sueño es un fenómeno fisiológico complejo fundamental para la salud de las personas. Dice Muy bien. analizante. Ahora voy a hacer lo que corresponde a esta parte, ¿ya, chicos? Bien. Ya vuestra compañera Soraya lo ha leído. Y el texto, como puedes ver, dice así: el sueño es un fenómeno fisiológico complejo fundamental para la salud de las personas. Se trata de un proceso universal en el reino animal, es decir, todos los animales tienen que dormir, ¿no? Es una necesidad básica de nuestro organismo que nos permite descansar y recuperarnos física y mentalmente. Se caracteriza por cambios en la actividad fisiológica y por una menor respuesta ante estímulos externos. Bien. Mi pregunta, antes de ver la idea principal, mi pregunta es: ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata? Quiero saber el tema. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué habla el texto? Dos palabritas. Dos palabritas. La salud de las personas. Salud de las personas, dice ya. ¿Qué dicen los demás? Todo el texto hablará de salud de las personas. ¿Del sueño? Simplemente, el tema es el sueño. Esto de acá. Esto es el tema. El sueño. Si nos damos cuenta, todo el texto habla del sueño. Acá dice: se trata de un proceso universal en el reino animal y es una necesidad básica para nuestro organismo y nos permite descansar y recuperarnos física y mentalmente. ¿De qué? ¿De qué nos habla? Del sueño. Se caracteriza por cambios en la actividad fisiológica y una menor respuesta ante estímulos externos. ¿De qué? Del sueño. Ahora, la idea principal, chicos, es de acá lo que está subrayado. ¿Qué se dice o qué nos dice el sueño? Que es un fenómeno fisiológico complejo fundamental para la salud de las personas. Como puedes darte cuenta, querido estudiante, hasta aquí es la idea principal. Y ahora la idea principal, como puedes darte cuenta, contiene el tema. Lo contiene. Y hemos dicho que cuando la idea principal va al inicio del texto, al inicio, porque en este párrafo la idea principal está al inicio, se llama texto analizante. ¿Sí? Texto analizante. ¿Por qué, profesor? Porque la idea principal está al inicio del texto. ¿Correcto, chicos? ¿Se dejó entender? ¿O no? Sí, sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Ya. Vamos, seguimos ahora. Texto analizante hemos visto, vamos con texto sintetizante. ¿Qué son los textos sintetizantes? Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al final del texto, la cual es la síntesis o suma de las ideas secundarias que desarrollan. Bueno, en este caso, ahí estamos, punterito, no me hagas esto. Acá estamos. La forma es idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria, y al final del texto o del párrafo está la idea principal. Ya no al inicio, sino al final. Y si graficamos, vamos a suponer que es una hoja de papel con texto. Todo esto sería
idea secundaria. Hasta acá. Idea secundaria. Y la última partecita sería la idea principal. ¿Correcto? Al final va la idea principal. A ver, una voluntaria, creo Katy o Katia quería leer. No sé si está por ahí Katy. A ver, ¿quién me ayuda con esa lectura? A ver, Ruth. Ah, era Ruth. Disculpa, Ruth era. A ver, Ruthcita, te escucho, hija. Léeme esta parte. Buenas tardes, profesor. Vale. El ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos innatos y quizá sea una de las características principales para su supervivencia. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos. Hasta ahí, Tu profe, apellido ¿o es sigo? López. Está ahí, hija. Está Sí, bien. profesor. Tu apellido es López Rodríguez Ruth, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Bien. Ahí vuestra compañera ha hecho la primera lectura. Vamos a hacer otra lectura más conmigo. Dice así: el ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos innatos y que sea una de las características principales para la supervivencia. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos. Ya, es el texto. La pregunta es, chicos, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? Todo el texto, ¿de qué habla? Dos palabritas. El miedo, profesor. El miedo. Claro, muy bien, el miedo. Este es el tema. El miedo. ¿Por qué, profesor? Porque si te das cuenta, querido estudiante, todo el texto habla del miedo. Fíjese, vamos a poner acá, el miedo en el ser humano desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos innatos. O sea, imagínense si no tuviéramos el miedo, ¿qué sería nuestra vida? Nos caeríamos por la ventana, nos tiraríamos por la escalera, nos pasaríamos la pista, ¿no? Y quizás sea una de las características principales para su supervivencia. O sea, sin miedo no podríamos tener... Nosotros tenemos siempre miedo, ¿no? Porque nos pase algo, nos cuidamos. Y es por sentimiento innato, por querer, por nuestra supervivencia de estar en este mundo. ¿Correcto? Entonces acá dice, el miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos. Entonces, todo lo que está subrayado es la idea principal. Y como te puedes dar cuenta, la idea principal ya no está al inicio, está al final del texto. Y cuando está al final del texto se llama texto sintetizante. ¿Sí? No te olvides, texto sintetizante. ¿Correcto, chicos? Bien. Avanzamos ahora con lo que es texto sintetizante analizante. El texto sintetizante analizante se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central del desarrollo del tema. Ojo, está en la parte central del texto. Sirviendo de nexo discursivo, en estos textos primero se exponen las ideas secundarias que se resumen en una idea principal, la que a su vez se desarrolla en otras ideas secundarias. La fórmula sería así, ¿no? Idea secundaria, luego viene la idea principal y termina con idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. El gráfico sería de esta manera. Empecé el texto con idea secundaria. Esta idea secundaria. En el centro del texto estaría la idea principal, lo más importante, conteniendo incluso en este caso conteniendo el tema. Y termina también con idea secundaria. ¿Correcto? Bien. Vamos al ejemplo. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Un voluntario, levante la manito para... Vamos, chicos, somos varios, no tengan miedo de leer. A ver, Analí Valverde. Analí Valverde, ¿dónde estás, Analí? Profesor, ¿Tu otro buenas apellido, tardes. Analí? ¿Tu otro apellido, hija?
Valverde, ¿qué más? Hurtado Valverde. Hurtado Valverde. Sí, profesor. Muy bien, ya hija, a ver, te escuchamos, hijita. Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros, de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son, sin duda, los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. Muy bien, gracias, hija. Gracias, Analí. Bueno, está claro la lectura que vuestra compañera dice, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas. Mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. A ver, chicos, les pregunto, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? ¿De los tiburones? Sobre las fieras del océano, profesor. Las fieras del océano, los tiburones. ¿Qué dicen? A ver. 3 palabritas. Los grandes depredadores. Los grandes depredadores, profesor. Ese es el tema. Los grandes depredadores. Esto de acá. O sea, profe, ¿y por qué no los tiburones? ¿Saben por qué no los tiburones, chicos? Porque los tiburones hablan de la parte de abajo nomás habla de los tiburones. La parte inicial no habla de tiburones. No habla de tiburones. Entonces, recuerden que el tema debe ser todo el texto. Fíjense acá, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como los barracudas, morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. En esa parte no habla de los tiburones. Los tiburones hablaban en la parte baja. Los tiburones en su mayoría alimentan de otros peces, para ello cazan presas con sus mandíbulas, mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. Ahí sí habla de tiburones. Entonces acá habla en general, en forma general, tanto los tiburones como las barracudas, las morenas, hablamos el texto de los grandes depredadores. Entonces, como podemos ver, el tema está ahí, los grandes depredadores, pero la idea que le va a acompañar, la idea principal que le acompaña es las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones, toda esa idea. Y como podemos observar, la idea principal está en el centro del texto. Eso se llama texto sintetizante analizante. Bien, vamos ahora con texto encuadrado. Texto encuadrado. ¿Y qué es el texto encuadrado? Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte final, en la parte inicial y final del texto. Sí, en la parte inicial y final del texto, siendo esta expresada de manera diferente, pero con el mismo contenido. Entonces, queridos chicos, acá la idea principal va al inicio, idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria y termina con idea principal. La fórmula es de esta manera y el gráfico es de acá. Idea principal, seguido por ideas secundarias, es idea secundaria, y termina con idea principal. Ustedes dirán, profesor, entonces a lo que va al inicio del texto y lo que va al final se repite, dice lo mismo. No, dice lo mismo pero con otros términos, con otras palabras. A ver, vamos a ver ya. A ver, ¿quién me ayuda con ese texto? Una voluntaria, un voluntario. Levanten su manito para ver. A ver, Verónica. Verónica Fernández. Te escuchamos, Verónica. El ceviche es un plato representativo del Perú.
Sus ingredientes son combinaciones perfectas y atractivas para el paladar. Este plato se sirve acompañado de maíz, papa, camote y otros insumos que le dan a un toque característico. Por todo ello, es un potaje de carácter nacional. Gracias, Verónica. Gracias, hija. Muy bien, ahí ha leído vuestra compañera. Y vamos a volver a leerlo. Dice que el ceviche es un plato representativo del Perú. Sus ingredientes son combinaciones perfectas y atractivas para el paladar. Este plato que se sirve se sirve acompañado de maíz, papa, camote y otros insumos que le dan un toque característico. Por todo ello es un potaje de carácter nacional. A ver, chicos, les pregunto, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? 2 palabras. El ceviche, profesor. Del ceviche, que es un potaje. El tema simplemente es el ceviche. Y como puedes darte cuenta, va al inicio del texto, dice que el ceviche es un plato representativo del Perú. Y en la parte final también te habla de lo mismo. Es un potaje de carácter nacional. ¿A qué se refiere cuando dice que es potaje de carácter nacional? Se refiere también al ceviche. Entonces, cuando vemos que al inicio del texto y al final del texto va la idea principal, se llama texto encuadrado. ¿Sí? No se olviden, texto encuadrado. Chicos, esos son los 4 tipos de textos. Vamos a repasar un poquito más para que cuando hagamos el ejercicio no estén penando ahí, no entendí, profesor, no tomé apuntes. Ya, hemos empezado por los textos analíticos. Hemos dicho que los textos analíticos, la idea principal va a ir al inicio del texto. No te olvides, analíticos al inicio. Luego me he visto los textos sintetizantes. La idea principal va al final del texto, ¿sí? En la parte final. Luego los textos sintetizantes analizante. Texto sintetizante analizante, la idea principal va en el centro del texto. Y por último, el texto encuadrado, cuando la idea principal va al inicio del texto y al final del texto. Ese texto encuadrado. Bien. Bien. Voy a pedir 2 voluntarios que me ayuden con esta lectura. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Vamos, chicos. A ver, Katia Guamán, ayúdame, Katia. Luego Jessica me ayuda, ¿ya? La primera parte, Katia, luego Jessica. Katia, ¿me ayudas, hija? Ya. La conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias. Lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico laborioso, disciplinado, potente y sencillo, vivía con bienestar material, las subsistencias abundaban, la población crecía. Gracias, Katia. A ver, voy con Jessica. Jessica, ayúdame esta partecita. El imperio ignoró radicalmente el problema de Matheus, la organización colectivista regida por los incas. Había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos en provecho este régimen económico el hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo.
valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos, canales, etc. Los extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo y el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. Gracias, Jessica. Muy bien. Ahí vuestras compañeras han leído. Vamos a hacer, ojo, recuerden que la mejor técnica de lectura es esa, ¿no? Leer el texto en una forma rápida, como lo han hecho vuestras compañeras, luego ver qué nos preguntan. Aquí hay dos preguntas. Nos preguntan la idea principal y nos preguntan el tipo de texto. ¿Ya? Bien. A ver, voy a leer seguidamente la segunda parte, es decir, hay que leer comprendiendo el texto. Dice acá, texto 1. La conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. El imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material, las subsistencias abundaban y la población crecía. El imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus, que es Malthus, profe. Malthus es un economista alemán que decía que él habla de progresiones geométricas, aritméticas. Él decía que en un país donde hay más población, el país más pobre, menos población, más rico. Pero esa teoría no funciona, si no veamos China, ¿no? China es un país más poblado, uno de los países más poblados del mundo, pero es un país rico. Ya. La organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia de su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo. Valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. Bien, ahí está la lectura. A ver, sin ver las preguntas, mi pregunta sería, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? 2 palabritas. O 3 palabritas a lo mucho. ¿De qué trata el texto, chicos? Dime, Zoraida. Sobre la conquista habla. Ya, la conquista, dice vuestra compañera. Cintia, para ti, ¿cuál sería el tema, hija? Cintia, ¿hay alguna idea? Sonia, para ti. Sobre la economía, profesor. La economía, ya. ¿Alguien más que quiere opinar? ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué habla el texto? ¿Todo el texto de qué habla? El imperio, profesor. El imperio, Profesor, el trabajo colectivo. y al trabajo colectivo, ya. Alguien dijo imperio. ¿De qué imperio hablamos? Imperio incaico, profesor. Inca, profesor. Va por ahí. El tema, chicos. El tema, fíjense acá. Esta primera parte dice, la conquista aparece en ese terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en Perú una economía que brotaba espontánea libremente del suelo y la gente peruana. El imperio de los incas
agrupación de comunas agrícolas sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta, sencillo, con bienestar material, las subsistencias abundaban y la población crecía. El imperio, cuando dice el imperio se refiere al imperio incaico, ignoró radicalmente el problema de Malthus, la organización colectivista regida por los incas. Había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y laboriosa y religiosa obediencia de su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo, valorizando el vasto territorio del imperio incaico, obviamente, construyendo caminos, canales. Se extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. Acá, chicos, el tema está vinculado a los incas, el imperio incaico. Todo el texto habla de eso. ¿Sí? Aquí al inicio habla de la conquista, cierto, pero la conquista está vinculado con la época incaica, porque se dice que se vinculó libre y espontáneamente en forma fructuosa a la economía, ¿no? Bien, ahora la pregunta, vamos a ver las alternativas. ¿La A podrá ser respuesta? Idea principal, ¿ah? ¿La A podrá ser respuesta? ¿Qué dicen? No puede ser respuesta. ¿Por qué, profesor? Porque habla de la conquista y hemos dicho que el tema es los incas. No es respuesta. ¿La B puede ser respuesta o no? Vamos, chicos. No, profesor. No, Puede ser. profesor. La B puede ser. ¿Por qué, profesor? ¿Saben por qué, chicos? Porque habla de los incas. Puede ser respuesta. Recuerden que la idea principal contiene el tema. La economía incaica tuvo fines sociales. El Inca habla de los incas. La subsistencia abundaba en el incanato. Todos los historiadores definen el incanato. Hay 4 respuestas. Ahora sí nos toca definir con cuál es la idea principal. La B, la C, la D o la E. Ahí sí levanten la manito, a ver. Profesor, A ver, Cintia Mamani. A tu modo de ver, Cintia. La B, la C, la D o la E. Si nos equivocamos, vamos a ir ampliando. Algo pasa con Cintia que no activa su micro. Algo pasa. Bueno. Katia Guamán. Tu respuesta, hija, para ti. La C, profesor. La C. Ya, gracias, Katia. Sara Tapia, para ti tu respuesta, hija. La C, profesor. Ya, Claudia Martínez. La C. Martínez, otro apellido, disculpa. García. Gracias. Roxana Miguel. Buenas noches, profesor. El C. La C. ¿Tu apellido cuál es, disculpa? Miguel, ¿tu apellido? Roxana, ¿tu apellido, hija? Miguel de la Cruz, profesor. Miguel de la Cruz. La mayoría me ha dicho que es la C. La economía incaica tuvo fines sociales y eso lo encontramos acá. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. ¿De quién? De los incas. A ver, la pregunta es, chicos, si la idea principal está al final del texto, ¿qué tipo de texto es? ¿Deductivo,
sintetizante, encuadrado, analizante, sintetizante, analizante. Ahí sí les quiero agarrar. Pienso que me han atendido y me han copiado esa partecita. ¿Alguien se recuerda? Encuadrado, profesor. ¿Quién me dice? Sintetizante, profe. Katia, ¿para ti cuál es? A ver, levanten su manito para ir preguntándonos, ¿ya? Levanten su manito para ir identificando y preguntarles. A ver, Claudia, ¿para ti cuál es, hija? La B, profesor. Sintetizante. Gracias, Claudia. Katia, ¿para ti? La C, profesor. Katia dice encuadrado, ya. Analí, La B, profesor. la B dice sintetizante. Jessica, digo Sara Tapia. Profesor, la E. Sintetizante analizante, ya. Jessica, La A, profesor. la A, bien. Marisa Castillo Cotrina, La C, profesor. la C encuadrado. Claudia del Águila, La D, profesor. analizante. Del Águila Sousa, ¿no? Sí. Gracias. Abre Marisa Castillo Cotrina, Marisa, ¿para ti? Marisa sí ya me respondió, ¿no? Creo que sí. Bien, La C, profesor. dime. La C. La C, encuadrado. A ver, vamos acá. Vamos acá, chicos. Observen acá, ¿qué tipo de texto? Acá es el texto. Texto 1. Y el texto, la idea principal está al final del texto. Al final está la idea principal. Nos vamos a nuestra teoría. La idea principal está al final del texto. Es texto sintetizante. Recuerden que el texto sintetizante, la idea principal va al final del texto. Texto analizante es cuando va al inicio del texto, al inicio. Sintetizante analizante cuando va en el centro del texto. Y encuadrado cuando la idea principal va al inicio y al final del texto. Y si se dan cuenta, chicos, la idea principal acá va al final del texto. Aquí está, lo hemos subrayado. Entonces es un texto sintetizante. No se olviden eso, por favor. Ahí no pueden cometer... O sea, les pueden hacer un ejercicio y le van a probar qué tipo de texto es. Deductivo, ni hemos hablado del deductivo. Ni le hemos tocado. Aquí la respuesta es texto sintetizante, la B. La B la respuesta. Ya, esa parte no se olviden, por favor. Analizante al inicio, sintetizante al final. Sintetizante, analizante en el centro del texto, al medio del texto. Y encuadrado al inicio del texto y al final del texto. Bien. ¿Quién me ayuda con ese texto? Dos voluntarios. A ver, vamos chicos con la lectura. No tengan miedo de leer, poco a poco. A ver, Anali Valverde, ayuda a mi hija. Y luego Cintia me ayuda, ¿ya? Te escuchamos, Anali. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocida como hallux valgus, y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie.
Las causas de los juanetes son múltiples, pues en unos casos el origen es genético y en otros aparecen debido al uso de un calzado incorrecto, como zapatos mal hechos o con tacones altos y punta afilada. Muy bien, gracias. ¿Quién me ayuda con la otra partecita? A ver, me ayuda Cintia. Ya, profesor, buenos días. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar a que se forme en el hueso una especie de espolón calcificado, es decir, el juanete. Este en ese mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suele desarrollarse ojos de gallo y infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta enfermedad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poca tacón. En caso extremo, hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. Muy bien, gracias, Cintia. Muy bien, chicos. Gracias. A ver, he leído ahí, nuestros compañeras han leído el texto y las preguntas son acá, el tema y el tipo de texto. Voy a hacer la lectura que corresponde. El texto 2 dice, algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo conocido como hallux valgus y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas. Estos son unas dolorosas y, dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. Las causas de los juanetes son múltiples, pues en unos casos el origen es genético y en otros aparecen debido al uso de un calzado incorrecto, como zapatos mal hechos o con tacones altos y punta afilada. Cualquiera sea la causa de una vez que se ha iniciado la deformidad, esa tiende a progresar dando lugar que se formen en el hueso una especie de espolón calcificado. Es decir, el juanete, este en sí mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poca tacón. En casos extremos hay que eliminar las articulación dañada mediante la cirugía. Bien, chicos. Pregunta aquí, ¿cuál es el tema? Sin ver la pregunta, sin ver las alternativas. ¿De qué trata el texto? ¿De los juanetes, profe? Ya, Soraya dice los juanetes. Los juanetes. Ya, ¿qué dicen los demás? Los juanetes, profesor. Ya, Ana le dice los juanetes también. Bien, vamos a ver las alternativas, ya que cómo nos sale. El tema. Los ojos de gallo. Acá sí van levantando la manito, ¿ya? Los ojos de gallo, las causas de los juanetes, el tratamiento de los juanetes o los juanetes son protuberancias dolorosas. A ver, ¿con cuál nos vamos a quedar? A ver, levanten su manito, a ver, vamos viendo, chicos. Claudia me levantó, Katia también. Vamos, chicos, no tengan temor. Nos equivocamos, nos vamos equivocando y vamos aprendiendo ahí. Tengo hasta 4 que han levantado la manito. A ver, Katia Guamán, para ti, hija, ¿cuál crees la respuesta? La B, profesor.
La causa de los juanetes, dice Katia. Ya. Acá vamos a poner un puntito para esto. Claudia, para ti, Claudia Martínez, para ti, ¿cuál sería la respuesta? La causa de los juanetes. La B también. Jessica, para ti, ¿cuál es su respuesta? Las causas de los juanetes. Ya, punto para causa de los juanetes. Sara, para ti, ¿cuál es la respuesta? La E, profesor. Los juanetes son protuberancias dolorosas. Ya, punto para Sara. Analí Valverde, para ti, ¿cuál es la respuesta? La D, profesor. Analí dice los juanetes. Marisa Castillo. Mira nada más cómo tienes a todas las vecinas ahí babeando por verte. La D, Ay, yo qué culpa tengo. Yo estoy haciendo ejercicio en mi casa. ¿Dónde quieres que haga ejercicio? A ver, ¿adentro? Allá no hay espacio, ma. Aquí sí. Apaga tu televisor. No te quites la playera. Y no... Yo pensaba que alguien estaba peleando en su casa con la vecina. Bien. Marisa, me decías profesor. Marisa. La D. También de la Rosa de Guadalupe. Sí, también de la Rosa de Guadalupe, cierto. Profesor, Claudia. la D. Claudia del Águila. Para verte, ¿no? La B, profesor. Gracias, Claudia. Cintia Mamani. ¿Cómo no si les enseñas todo? Cintia, ¿me escuchas, hija? A ver, vamos acá. La mayoría dice causa de los juanetes. La D, los juanetes. Un punto para los juanetes. Ya, gracias. Bien, a ver, vamos acá. Recuerden que el tema es todo el texto de qué habla. Si ustedes se dan cuenta, queridos chicos, en esa partecita habla de la causa de los juanetes, aquí. Ahora, aquí habla del tratamiento de los juanetes. Entonces, acá habla causa de los juanetes y la C habla de tratamiento. Ahora, el texto, todo el texto engloba en función a un tema. ¿Y cuál es el tema, chicos? Simplemente el tema es los juanetes. Profe, las causas, cierto, habla de las causas, pero ese sería subtema porque en esa última parte habla del tratamiento. Y no puede ser tratamiento porque la primera parte habla de las causas. Simplemente los juanetes. Simple los juanetes. Entonces aquí la respuesta, chicos. Recuerden que el tema es una frase nominal. Una frase nominal. El celular, el sistema celular, así. Ya. Una vez que tenemos el tema, ¿qué tipo de texto es? Para eso tenemos que identificar la idea principal. ¿Dónde está la idea principal? ¿Aquí o aquí? ¿Está en el centro, profe? No. En el centro, es por aquí más o menos. Ojo, recuerden que la idea principal debe contener la palabra juanetes. Debe contener. Necesariamente. Ya, para ayudarles, ¿ya? La idea principal está acá. Quiero que me identifiquen dónde está la idea principal. En el centro, profe. Ya, en el centro dice que dicen los demás. A ver, Jessica, ¿cuál sería tu tema para ti, hija? Digo, la idea principal, ¿dónde estaría?
Marisa Castillo. Claudia Martínez. Estaría en el medio. En el medio del texto, ¿ya? Analí, ¿para ti? En el inicio del texto, profesor. Analí dice al inicio. Katia, ¿para ti? En el medio del texto, profesor. En el último, Ya. profesor. Bien. En el último texto, En el profesor. último. Aquí. Ya, vamos a ver ya, chicos. Vamos acá. Dice, algunas personas, ojo, a la idea principal está acá. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo. Ahí está su nombre científico inclusive, conocida como hallux valgus. Y por ello son más propensas más propensas a desarrollar juanetes, hasta encontrar el punto, hasta aquí. Y aquí lo ven el tema. Ahí está el tema. Hasta el punto, recuerdan hasta el punto lo que les dije, lo que decíamos acá, por ejemplo, acá cuando hemos visto. De punto a punto. Todo está de punto a punto, acá también ve. De punto hasta punto final. Aquí también, desde el inicio hasta encontrar el punto. Entonces, aquí la idea principal está hasta aquí. Correcto, al inicio del texto está. Ahora la pregunta es, si la idea principal va al inicio del texto, ¿qué tipo de texto es? Texto analizante. Levanten su manito para finalizar. Texto analizante. Ya, levanten su manito a ver, para ver qué tal está. Levanten sus dos manitos. A ver, Analí Valverde, ayúdanos, hija. La, profesor. Ya, Katia. La E, profesor. Ya. Jessica. La A, profesor. Claudia Martínez. La A. Cintia Mamani. Ojo, chicos. Aquí la respuesta es la A, texto analizante. ¿Por qué, profesor, hemos visto esto acá, chicos? Porque está al inicio. Está al inicio. La idea principal está al inicio del texto. Y no me digan texto científico. Claro, es un texto científico, pero en función de la idea principal no es texto científico. ¿Correcto? Entonces aquí la respuesta es la A. Muy bien, queridos chicos, chicas, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos en el tercer bimestre y último bimestre. Sigan adelante, siguen estudiando, esforzándose y ya conmigo nos encontramos más adelante en otra sesión más. Gracias, chicos, chicas. Feliz domingo, que les vaya súper esta semana y como siempre a seguir triunfando. Gracias, señoritas. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta luego, Hasta luego, Nos vemos, profe. profesor. Hasta la próxima semana.